El gobierno federal prohíbe que las agencias federales sigan funcionando, suspendiendo el pago del salario de cientos de funcionarios por falta de dinero. Incluso las atracciones turísticas más importantes en la capital del país fueron cerradas por falta de dinero. La pregunta es, ¿qué impacto tendrá esto para el año 2019? Para contestar esta y otras preguntas, se encuentran con nosotros el experto en Latinoamérica del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, y el analista político y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info, Patricio Zamorano. Gracias a ambos por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Muchas saludos, gracias. Feliz año, pero les doy la bienvenida a este año nuevo con un cierre parcial del gobierno federal que esta semana cumplió más de 10 días de estar así, que ha estado afectando a muchas personas. Pero me gustaría empezar contigo, Juan Carlos. ¿A quién realmente afecta este tipo de cierres parciales del gobierno federal? Recordemos que no es todo el gobierno federal que está cerrado, es un 75% del gobierno federal está continuando sus labores normales, pero sí hay un 25% que son las llamadas labores no esenciales, como los museos, los parques nacionales y demás, que sí están cerrados. Claramente los funcionarios, decenas de miles y no cientos de miles de funcionarios federales en esas agencias no están recibiendo sus salarios. Se les va a pagar lo que le corresponda cuando se abra de vuelta el gobierno, pero en este momento no están recibiendo sus salarios. Es probablemente que por eso entonces están dejando de hacer pagos de deudas, están dejando de salir a comer afuera, están dejando de consumir, y eso va a tener un impacto principalmente en la economía local aquí de Washington, D.C., que es tan dependiente del gobierno. Precisamente en estos días yo tomaba un Uber, un conductor latino, y me decía, la ciudad está muy lenta, no estoy haciendo dinero. Patricio, ¿esto afecta más entonces a las minorías, a la clase media? Sí, claro. Y yo te diría que hay un impacto nacional importante. Hay que recordar que el año 2013 hubo otro cierre importante, más de 2 semanas, fuerte, intenso para el gobierno federal. En esa época se ha calculado que el costo fue más de 25.000 millones de dólares, hasta 29.000 millones de dólares, un costo para la economía de los Estados Unidos. Hay que recordar que muchas instalaciones del gobierno federal, por ejemplo los parques, también tienen una influencia en negocios, gente que vive y que mantiene ingresos constantes a través del turismo, a través de otro tipo de servicios que no son directos pero indirectos. Y hay que recordar también, los contratistas del gobierno federal no están siendo pagados y no van a recibir muchos de ellos el pago de vuelta del Congreso si esto se termina. Entonces, no es retroactivo, exactamente. Entonces es un impacto importante para miles de personas, no hay ninguna duda. Las personas en todo el país, en todo el mundo, por decirlo de una forma, cuando hablan de Estados Unidos, pues nos reconocen como una potencia mundial, y cuando ven este tipo de noticias se les dificulta el hecho de pensar que un país como los Estados Unidos tenga que enfrentarse a un cierre del gobierno, un cierre parcial, donde muchas personas no reciben su pago. Pero Juan Carlos, al final del día, con una firma, podríamos decir, del Congreso, esto podría acabar, pero ¿por qué jugar con el pan de muchos empleados federales solamente por una discordia política? Politiquería, por mera politiquería, en este caso del presidente Donald Trump. No hay un problema fronterizo. En este momento los cruces ilegales están en su punto más bajo en 40 años. Las ciudades fronterizas son las de las más seguras del país. La mayoría de la gente que entra o que se queda indocumentada en Estados Unidos entra porque legalmente con visas y luego se queda más allá del periodo de esas visas. Así que no hay un problema que requiera un muro. El muro es una solución en busca de un problema. Y lamentablemente el presidente Trump ha hecho de esto un fetiche político para su base electoral y ha decidido chocar con los demócratas, que han asumido el control de la Cámara de Representantes ahora y que también han dicho, bajo ninguna circunstancia vamos a financiar ese muro. Y yo concuerdo plenamente con esa visión, incluso mucho más allá. Hay una encuesta de Reuters que explica que un 47% de la población identifica a Donald Trump como responsable de este cierre. Es decir, no se está transfiriendo el costo político hacia los demócratas, solo un 30% concuerda que es culpa de los demócratas. Pero otro tema importante, más de la mitad de la población de los Estados Unidos concuerda que este tema de los inmigrantes es un tema humanitario, es un tema de solidaridad y no tiene una visión negativa. En ese sentido, Donald Trump creo yo que está jugando con fuego, puesto que esto al fin y al cabo es un tema político. ¿Quién va a ser responsable? Él confía que los demócratas van a ser considerados un poco responsables de este cierre, pero las cifras, las encuestas son muy claras, la economía va muy bien, el desempleo está bajísimo, no hay ningún tipo, yo concuerdo plenamente con Juan Carlos, no hay una crisis de seguridad en la frontera. Lo que sí tenemos es una crisis humanitaria, y creo que la población de los Estados Unidos se da cuenta de eso y hasta ahora está declarando como responsable al presidente y no al Congreso
caso, no al Partido Demócrata, no al Partido Republicano. Ahora, la Casa Blanca dice lo contrario. Esta semana ellos también publicaron varios números diciendo que la cantidad de personas que cruzan ilegalmente la frontera está en números muy altos. Tú mencionabas, Juan Carlos, que la situación es totalmente lo contrario, pero ¿qué puede o qué debe cambiar en Centroamérica para que haya un alto a este cruce de inmigrantes indocumentados por la frontera con México? Ha aumentado un poquito en el último año los cruces ilegales, pero si lo vemos en la perspectiva de los últimos 20 años, o por lo menos desde el 2000, ha caído dramáticamente. Ahora bien, la inmigración mexicana está al revés. Más mexicanos están regresando a México de los que están tratando de entrar a Estados Unidos. Son los centroamericanos los que efectivamente están buscando entrar, pero si nosotros vemos las cifras de los últimos 2 años, 2/3 partes de la gente nuevamente que se queda ilegalmente en Estados Unidos lo hace porque se queda más allá del periodo de las visas. O sea, entran con una visa legalmente se quedan aquí. Y se quedan acá. Entonces, el problema fronterizo es un problema inexistente. Ya, en 10 segunditos cada uno, ¿cuáles son las expectativas que tienen para el año 2019 con la situación política que estamos viviendo? Patricio. Yo te diría que es el año de la definición. El presidente Donald Trump está involucrado en una cantidad enorme de procesos judiciales, de polémicas políticas, de temas gravísimos desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Entonces yo te diría que eso es un punto de inflexión. ¿Qué va a pasar con el futuro de Donald Trump? Yo creo que se define en 2019, especialmente por el hecho que los demócratas van a controlar la Cámara Baja, así que van a investigar fuertemente las irregularidades del gobierno de Donald Trump. Termino contigo, Juan Carlos. Donald Trump busca el conflicto. Él sabe que el conflicto atiza a su base electoral y por lo tanto lo que estamos viendo en estos primeros días del 2019 probablemente sea la tónica del resto del año. Excelente, gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. Seguimos con más.